Bien, Gustavo, ¿querés, bueno, por supuesto todos te conocen, pero si querés decir unas palabras de apertura, vamos a estar muy felices. Bueno, gracias Claudio por el momento. Gracias Juan también. Y por supuesto gracias a todos los compañeros y compañeras que hoy se están sumando y suman su compromiso a esta estrategia que vamos a ir largando hoy, pero que va a tener tres encuentros que tienen que ver con un proceso de mejora de lo que somos como servicio público, digamos. Somos parte de un montón de compañeros y compañeras que estamos todo el tiempo en relación al público, a los vecinos y a las vecinas de General Rodríguez en este caso, y que es una tarea compleja porque muchas veces la vida cotidiana nos lleva por caminos complejos, nos lleva a estar de un humor en un día, otro humor otro día, tenemos eh, ganas de resolver más un día, más menos otro día. Eso se entiende porque somos personas y las personas tienen ánimos cambiantes, pero el trabajo está todos los días y todos los días hay que pararse enfrente de público que también llega con diferentes formas de expresión, formas de comunicar lo que le está pasando. Y nosotros estamos trabajando muy duro ya desde hace un año con la confección del plan estratégico de nuestro distrito, que implica justamente darle una vuelta de tuerca a lo que es el modelo de atención, la forma en que atendemos al público. Nos preocupa muchísimo eso. Si bien nosotros tenemos el enorme potencial de tener un montón de compañeros y compañeras que laburan muy bien y que tienen muchísima empatía, muchísima capacidad de ponerse en el lugar del otro, sabemos que siempre está bueno volver, digo, para todos, incluidos nosotros, por supuesto, y nosotras, de poder reforzar la capacidad que tenemos como personas de escuchar a un tercero, porque estamos en una línea muy compleja, en un espacio muy complejo, que es la recepción de personas con problemáticas de salud, y todo lo que podamos sumar a nuestras capacidades como orejas, digamos, y como capacidad de escucha y de atención y de detección, sobre todo también de problemáticas en los vecinos y las vecinas que atendemos, creo que va a ser de muchísima utilidad porque, como decía, en el plan estratégico estamos reforzando la posibilidad de crear o modificar el modelo en que se atiende, la forma en que se atiende en nuestro distrito la gente para, por supuesto, garantizar lo que nosotros consideramos lo crucial, que es el derecho a la salud, y para eso necesitamos tener acceso. Y el acceso no es solamente poder llegar a la sala o poder llegar al hospital odontológico o poder llegar al efector que sea, sino también en el lugar donde uno accede también tenga la receptividad necesaria para poder volcar de la forma que le salga, porque hay vecinos que tendrán mucha capacidad de expresar, poca vergüenza para contar lo que le pasa, y otros vecinos no. Y en ese espectro de opciones es donde nosotros tenemos que tener la mayor receptividad posible para brindar acceso. Y brindar acceso es un paso enorme para ayudar a garantizar el derecho a la salud. ¿Sí? Es una de las partes, pero es una parte enorme la posibilidad de acceder. Así que me parece que esta estrategia es fundamental y por eso estoy súper contento de la enorme convocatoria y la enorme concurrencia de los compañeros y compañeras, de compromiso que le ponen a transformar también sus propios saberes, que eso es hermoso. Así que bienvenidos Claudio y Juan también a nuestro distrito en este sentido y empezamos un camino largo para transitar juntos, que es el de la docencia e investigación y el de la capacidad de reforzar todos los procesos de trabajo que tenemos en nuestro distrito. Así que gracias a todos y a todas. Bueno, buen día. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Bueno, qué lindo. Son más de 80 personas que están acá y hay algunos que están y algunas que están hasta 3 y 4 en una pantalla, ¿no? La verdad que me motiva mucho ver tanta gente linda y tanta gente con ganas de hacer. Yo refuerzo lo primero agradecer al secretario de Salud, el doctor Tumino, a Gaby, Marisol, a Analía por organizar esta convocatoria, porque esta actividad ha sido consensuada con ellos y de cierto modo son los que también están organizando la misma. Eh, yo les digo que encontrarnos todos los días profesionales y no profesionales de distintas ramas y de distintas funciones es muy motivador. Y sobre todo refuerzo lo que decía el doctor Tubino cuando empezamos y Claudio lo hablaba también,
de reforzar la capacidad de escucha, ¿no? Y más en estos tiempos que estamos viviendo, qué importante es. El curso es una propuesta que lo estuvimos conversando con la Secretaría de Salud ahí en Rodríguez y enseguida se vieron motivados porque, como bien decía Gustavo, va en línea con lo que el plan estratégico que tiene el municipio, ¿no? Nosotros vamos a hacer un recuento rápido de la fundamentación del curso, ¿no? Este curso de primera escucha y entrevista motivacional, los que tenemos ya unos años en el sistema, hace muchos años cuando en la primera gestión del doctor Ginés González se comenzó a implementar el programa Redes, devino a un programa de más especialización, de más perfección, que fue Proteger, y unos municipios implementaron estrategias de proteger, ¿no? O sea, este programa llevó, no solo que llevó financiamiento a los municipios, sino también llevó capacitación. Y uno de los módulos que contemplaba este paquete era el de primera escucha y entrevista motivacional. Y yo lo que rescato, que lo más lindo fue que fue una propuesta de OPS y esta propuesta se hizo que querían que en un mismo espacio estuvieran confluyendo todos los integrantes del equipo de salud. Y como eran cursos online virtuales, les pedíamos a los equipos de los centros de salud que estaban convocados que tenía que ser todo el equipo, médico, enfermera o enfermero, administrativo o administrativa, y fue maravilloso. Bien. Entonces, en base a eso es que hicimos la propuesta a la Secretaría de Salud y las autoridades entendieron pertinente, ¿no? Poderlo hacer con ustedes. Y como bien decía Claudio, bueno, se activó todo y y el producto del curso es que van a tener una certificación por la Escuela Flores Ferrara. El curso, como tiene menos de 50 horas, se certifica desde ¿no? Y ya con el equipo de la Secretaría de Salud ya tenemos el listado de todos los que de todos los que están participando acá. Y como bien decía Claudio, si bien la reunión está grabada y después le vamos a compartir el link, lo importante es que sepamos más o menos cómo vamos a organizar el curso. Bien, el curso tiene 3 encuentros. Este sería el primer encuentro. Son 2 encuentros que van a ser de 2 horas aproximadamente, o sea, por acá por la plataforma de la Escuela de Estado de Gobierno. Y vamos a trabajar en un primer momento, primera escucha, y en un segundo momento, entrevista motivacional. Bien, como yo tengo, que me pasó Marisol, todos los contactos de todos ustedes, terminando el curso, este primer encuentro, yo les reenvío a todos los correos, o sea, el material que vamos a trabajar de hoy, que es primera escucha, y les reenvío también el formato de la presentación para que lo tengan y pueda ser objeto de que ustedes lo puedan seguir estudiando. ¿Bien? El tercer encuentro, ya saben, hoy día 6, otro el día 13, otro el día 20, que el día 20 va a ser presencial. Y el día 20 va a ser un momento que la verdad que admiro a la Secretaría de Salud por toda la logística. Yo sé que están en horario de trabajo, cómo se están cubriendo, ahí es maravilloso. Eso habla de organización y de deseos de que el equipo tenga un entrenamiento. La fundamentación del curso, como les decía, en este tercer encuentro se van a hacer por escenarios simulados de roleplay, vamos a trabajar más cara a cara con situaciones, problemas y con algunos marcos conceptuales que vamos a ir viendo en los 2 encuentros. Una de las cosas que fundamenta este curso es, a veces, fíjense todas las disciplinas que están en el presente, ¿no? Están enfermeras, enfermeros, administrativos, promotores, ¿no? Hay muchas personas que tenemos distintas funciones, ¿bien? No quiere decir que una sea más importante que otra. En un trabajo colaborativo todo es importante. Y entonces, en base a eso, vamos a comenzar con el primer tema, ¿no? Que es la primera escucha. En muchas ocasiones,
uno hace una acción, ¿no? Todos estamos atendiendo personas. Fíjense que empezamos con el ejercicio de escucharnos, ¿no? Cada uno se fue presentando. Eso es respeto, ¿no? O tú estás respetando al otro, ¿no? Porque el otro o la otra se está presentando a ti, ¿no? Está diciendo que es un ser, y ese ser tiene nombre, tiene apellido y tiene funciones, y ese ser tiene su carisma o tiene su impronta o está en un marco con otras personas, ¿no? Una de los fundamentos de la entrevista motivacional que se plantea, vamos ahora a ir compartiendo una presentación que fuimos haciendo, es el que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Si a veces, si está estipulado, si está conceptualizado, atendemos a una persona, ¿bien? Pero decimos, ya solamente con atenderlo, yo lo estoy haciendo bien, o habrá alguien que haga algo distinto a lo que yo estoy haciendo, y como somos parte de un sistema de salud, que es un sistema de salud en América Latina, es faro, porque no todos los países de América Latina tienen el sistema sanitario argentino, con la capacidad y la potencia y la gran fortaleza que tiene el sistema sanitario, aunque a veces nosotros como estamos adentro veamos algunas deficiencias, ¿no? Y creo que ese sería el plan para propuesta de mejora, pero es un sistema muy importante. Y somos objeto de observación del mundo, y también nosotros miramos otros sistemas, ¿no? Entonces, puede que pensemos que los brasileros, por ejemplo, pongo un ejemplo, o los chilenos atiendan a las personas distintas a nosotros, escuchen distinto a nosotros, tengan una estrategia distinta de escucha. Los británicos, que es un sistema de salud de cobertura universal como el nuestro, también pensemos que porque sean de un país desarrollado tengan una capacidad de escucha distinta a nosotros, ¿no? Y son todas esas preguntas que nos hacemos, si lo que escuchamos es lo que tenemos que interpretar, y lo que oímos, ¿en qué diferencia hay de esos dos conceptos tan importantes? ¿Bien? Por eso yo les pregunto, y así vamos a hacer un poquito más interactivo el encuentro, y les hago una pregunta. ¿Para ustedes es lo mismo escuchar y oír? ¿Qué diferencia hay de escuchar a oír? Sin pena, si no quieren hablar por temor, pueden escribir acá en el chat y ahí los vamos viendo. Pero queríamos partir de esto, ¿no? ¿Qué sentimos y qué interpretamos por escuchar? ¿Y qué sentimos y qué interpretamos por oír? Si es lo mismo, o es lo mismo decirle a una persona, exacto, Elizabeth dice que no es lo mismo, ¿bien? ¿Quién más piensa como Elizabeth que no es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo. Tiene que ver con la Bien, interpretación que hace uno cuando escucha. ajá, Marisol dice también escuchar, estar atento al mensaje transmitido. Y Patricia decía más o menos parecido, ¿no? Sí, sí, tal cual. Claro, al escuchar, el oír es lo que la persona te está hablando. Cuando uno escucha, toma más detalle, entra más en profundidad y entiende mejor lo que el paciente o la persona vino a consultar. Exacto, Elizabeth. O sea, es lo que interpretamos con lo que el paciente nos viene a contar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diría? Voy a escuchar, ¿estoy escuchando a un paciente o estoy oyendo a un paciente? ¿Estoy escuchando música o estoy oyendo música? ¿Qué diferencia hay de eso, ustedes creen? Es un ruido escuchar, es darle atención al mensaje. Muy bien lo que pusieron, no vi quién fue quien puso. Acá. Norma, sí. Sí. Yo soy Verónica Lima, no sé si me presenté hoy porque al final fue 2 veces. Bueno, oír, yo creo que uno está dentro de una habitación y oye el ruido del tren, oye que ladran los perros, oye ruidos muchos. Y escuchar Sí, es prestar atención a lo que el otro tiene para transmitir. exacto, exacto. O sea, es un acto, ¿no? Y es un acto Exacto. donde participan dos personas, ¿bien? Ahora, les pongo otro escenario.
estamos enfermos, ¿no? Piensen porque somos individuos sociales, biológicos, ¿no? Y hay muchos de ustedes que la verdad que les agradecemos que estén hoy en su casa, que estén enfermos, que estén en su casa y que prefirieron estas horitas compartirla con nosotros. Cuando uno se siente mal, ¿bien? Y cuando uno se siente mal, ¿le gustaría escuchar, no ser escuchado? No. Por ahí no nos gustaría mucho escuchar, pero sí ser escuchados, porque de por sí ya tenemos Exacto. una falencia, que es una enfermedad. Ya es lidiar con una enfermedad, nos gustaría ser escuchados, ser atendidos, pero no, es como que no estamos predispuestos a escuchar nosotros. Bien, y entonces esa predisposición, ¿qué creen que puede hacer? La misma falta de estar sin salud, o sea, al estar enfermos no estamos predispuestos prácticamente a nada. Bien, bien, muy interesante lo que tú dices, porque cuando uno está enfermo, uno no tiene esa buena predisposición a la escucha, ¿no? Uno no, o sea, no está bien y demás. Va a ser importante que sepamos, porque el segundo encuentro, que es entrevista motivacional, Janina dice ser escuchado sí, pero oír otros ruidos que afecte el estado de salud. Eh, claro, o sea, lo dijo una compañera, es un estado en donde uno, porque el oír, nosotros tenemos dos oídos, ¿no? Y es un acto, ¿no? Es un acto de oír un ruido, o oír un sonido, oír música, pero fíjense que cuando nosotros decimos estoy oyendo música o escuchando música, ¿está bien dicho esa frase? En realidad estamos oyendo, porque por ahí no le estamos prestando tanta atención, estamos escuchando que está, oyendo que está sonando una música. Bien, y si la música es una canción que nos gusta y la sabemos, Estamos escuchando. entonces Ahí la estamos ahí escuchando. está, ahí está. Entonces estamos escuchando, por ejemplo, los que les gusta la música electrónica, ¿no? Los que les gusta la música clásica, están oyendo la música electrónica o la música clásica, ¿no? Están oyendo, porque la interpretación no va por la palabra. Miren lo importante de la palabra, ¿no? Cuando hay una palabra en ese acto, entonces la escucha toma otra connotación. ¿Bien? Eso es importante. Ahora, el acto de la escucha es un acto que es, ¿ustedes creen que es solo cuando una persona habla o cuando existe algo mediado por ese acto de la comunicación? Existe algo mediado por la comunicación porque la forma de transmitir no solo es verbalmente, también es con Exacto. señas y también hay un lenguaje corporal. Exacto, exacto, exacto. O sea, hay una escucha verbal y no verbal, una conversación verbal y no verbal, ¿no? Sí, sí. Bien, Expresiones. eso nosotros le vamos a enviar, o sea, el contenido, ahora lo vamos a ver un poquito resumido en las presentaciones. Es es uno de los grandes problemas de conflicto que hay hoy. Creo que, como bien decían de la Secretaría de Salud, ustedes tienen una planificación estratégica que ustedes quieren que el equipo, yo soy de un pueblo chiquito como ustedes en Rodríguez, y vieron que dice, estoy en desacuerdo, que dice pueblo chiquito, infierno grande. Cuando uno es de un pueblo chiquito, uno tiene por obligación la necesidad de escuchar mejor, ¿bien? Escuchando a tu vecino puede ser tu familia, o sea, es tu familia, y tu vecino puede ser hasta un amigo de la vida, ¿no? Entonces, qué importante es. Ahora, hoy uno de las situaciones de mayor conflicto laboral existe en los problemas de la escucha. ¿Vale? ¿Bien? ¿A qué sentido? Sabemos los que estamos trabajando, los que tenemos unos años, que la vida es un recambio constante, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Hay las nuevas generaciones, los que estamos conviviendo con recambio de nuevas generaciones, las generaciones tienen distintas maneras de escucharse, ¿bien?
nosotros, los que somos la generación Z, o sea, no la generación más millennial o centennial, porque ya estamos teniendo en nuestro trabajo ya tanto millennial como centennial, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que se están incorporando como ayudantes o van a hacer una pasantía y son prácticamente ya de generaciones centennial o millennial. Y tienen, uno dice, y es muy frecuente los conflictos laborales, en que la persona que trabaja contigo no te escucha. ¿Bien? Porque a veces necesitamos que en la comunicación haya, como decía esto la compañera, que haya también comunicación no verbal, ¿no? Que la persona te esté escuchando, pero que te esté con el cuerpo, que la conversación pase por el cuerpo, ¿no? Que te asienta la sociedad argentina. Ustedes tienen características de ser muy efusivos, de ser muy expresivos no verbalmente, con expresiones no verbales en el cuerpo, con sus manos, o sea, y a veces ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una conversación porque es entre dos personas o entre tres o más, pero bueno, no es solo una persona quien conversa, o uno puede conversar con uno mismo, pero generalmente se conversa con otra persona. Uno necesita que la persona le emita una palabra. Sí, yo te entiendo lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y cómo a veces nos cuesta aceptar que la persona que está escuchando simplemente nos haga un gesto, que nos levante el pulgar o que nos diga que está todo bien. Entonces nos cuesta a veces entender que esa persona nos ha comprendido. Se trata también de empatía y respeto. Exacto, Cris. Eso se basa en la empatía y el respeto. Y bueno, la primera escucha es eso que bien tú decías, ¿no? Es hasta dónde se es empático, ¿no? Pero se es empático ¿cómo? Pensar que el compañero o la compañera, pues vamos a ver ahora nuestra red comunicacional cuando presentemos ahora el PowerPoint, qué importante es que nosotros podamos identificar cuál es nuestra red comunicacional en nuestro puesto de trabajo, ¿no? ¿Con qué personas yo voy a tener más conversaciones y con cuál voy a tener menos conversación? Y voy a tratar de identificar en esa red conversacional mía a quién yo le presto más atención o quiénes nos prestamos más atención. Acá tenemos administrativas y administrativos que están constantemente con el paciente. Son la cara del paciente cuando llega del sistema de salud, perdón, cuando llega un paciente a nuestros servicios, ¿no? Entonces, ese trabajador o trabajadora es responsable de una buena escucha, de una primera escucha. Y como bien decía hasta la compañera, el principio fundamental de la primera escucha es la empatía, ¿no? El ser empático. Y siempre, vieron, yo soy ya con unos años ya, y siempre yo voy mucho a lo que decía los abuelos de uno y demás, que decía nadie, o sea, cuando uno está enfermo, nosotros cuando nos enfermamos tenemos la piedra en el zapato. Y es cuando a veces decimos, bueno, no me gusta que me traten mal cuando yo estoy enfermo. Por tanto, ¿cómo nosotros preparamos al trabajador o a la trabajadora para que esa primera escucha sea empática, ¿no? Bien, ¿qué pasa también? Que somos individuos biológicos, psicológicos y sociales. Nosotros fuera de nuestro ámbito laboral tenemos vida y podemos llegar a la mañana al trabajo con un problema personal, ¿no? ¿Quién no tiene un problema personal en la vida? El que esté exento que levante la mano. Y cómo a veces nosotros tenemos que cerrar nuestra puerta de la casa, dejar los problemas en casa, ir al trabajo y empezar a escuchar los problemas de otros. Bueno, fíjense que hay estudios uno dice, esto puede resultar simple, pero no es tan simple. Ahí yo estuve en la compilación de bibliografía. Hay un artículo que habla en Japón, por ejemplo, el sistema de salud japonés es un sistema de salud que no es tan simple, es bastante complejo. Ellos tienen una sociedad muy desarrollada, pero muy basado en lo empático. Bien,
en las relaciones y en el respeto a las personas. Todos los trabajadores cuando llegan al trabajo en las empresas que tienen atención al cliente o al paciente, en el caso de los sistemas de salud, le hacen un biorritmo, o sea, le miden el biorritmo a la persona, ¿no? A ver cómo la persona está. Y si la persona no está bien, no tiene un buen biorritmo, bueno, no se pone en atención directa a la persona, sino se pone en la segunda fase del ciclo de atención, o sea, es el que hace el registro estadístico o busca el dato, pero no es el que está cara a cara con la persona, ¿no? Y qué importante es esa empatía en ese primer momento y en ese primer encuentro. Ahora, ¿ustedes creen que estamos preparados para una primera escucha, no tanto con el paciente, sino con nuestro equipo de trabajo? Porque cuando pensamos primera escucha, pensamos el paciente. Bien, ese es nuestro objetivo fundamental, ¿no? Porque nosotros le tenemos que dar al paciente el mejor trato. Nosotros somos los garantes de su salud. Por tanto, tenemos que garantizar que el paciente se sienta cómodo en nuestro servicio. Ahora, pero pregunto, ¿existe una empatía y una primera escucha bien en los equipos de saber identificar qué problema, qué compañero o qué compañera llega a la mañana con un problema? Tampoco que llegues todos los días con uno, ¿no? Por lo menos buscar el equilibrio. Pero también aplicamos la primera escucha para el interior del equipo o solo la aplicamos para el paciente, ¿no? Porque es importante, fíjense que cuando se comenzó a dar este paquete de capacitaciones de proteger, una de las condiciones que pedía el curso era que estuvieran en el mismo espacio de capacitación el médico, la enfermera y el administrativo. Que estuvieran en el mismo espacio, ¿eh? No era que la enfermera iba a hacer el curso por aparte, el médico por aparte y el administrativo por aparte. No, 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 no. Los tres tenían que estar en el mismo momento. Y entonces hubo equipos que no hubo buena comunicación y se le hizo muy, muy pesado a algunos administrativos. Pero hubo equipos en que hubo comunicación porque no era que este paquete de prestación de proteger no era que era específicamente de algo clínico médico, sino era prácticamente pautas de convivencia y de primera escucha en el equipo. Bien, entonces me gustaría si me pudieran responder, si ustedes creen que esta primera escucha que intentamos que sea empática con el paciente, también la tenemos al interior de nuestro equipo, porque creo que la idea no es tan solo cómo el equipo atiende a los pacientes, sino cómo entre el equipo nos atendemos nosotros, ¿no? Y cómo somos empáticos con nosotros mismos para después ser... Vieron que primero es como predicar la moral en calzoncillo, cómo tú vas a tratar de empático a la gente cuando tú no lo eres con el compañero o la compañera de trabajo, ¿no? Y si esta situación ustedes creen que la hablan, que puede ser escuchada, que puede ser tratada. Quería más o menos escuchar algo y ahí vamos a empezar un poquito con la presentación. Sí. Nosotros acá, por ejemplo, cuando estamos trabajando, ya nos conocemos solamente con el hecho de que entra mi compañera por la puerta y yo ya sé si ella está bien, si está mal o no. Y bueno, tratamos de charlarlo, si lo quiere, si no quiere charlarlo, ya sabemos que ella o él o está mal, entonces directamente decimos, ¿por qué no te vas, te tomas un cafecito y todo y nosotros estamos atendiendo y después lo podemos charlar? Eso es lo que tratamos de trabajar en nosotros. Perfecto, Claudia, maravilloso. O sea que ustedes mismos identifican cómo viene el compañero o la compañera. Sí, porque ya claro. son muchos años, y inclusive con los mismos compañeros que son los profesionales, los doctores, que vienen 1 o 2 veces en la semana, ya según la cara que viene, ya nosotros más o menos ya sabemos. Entonces tratamos de hacerlo, no es que siempre por ahí lo podemos hacer, porque por ahí es como usted dice, nosotros tal vez tenemos algún inconveniente nuestro y por ahí no nos damos cuenta,
y capaz que no nos damos cuenta en el momento, pero sí tenemos la afinidad entre nosotras, que somos de la parte administrativa, que venimos todos los días en decir, mira, fíjate, tal vez este doctor vino mal o le pasó esto, le pasó lo otro, entonces entre nosotras tratamos siempre de ir viendo eso. Si nosotros no nos damos cuenta de ver a ver qué pasa en el equipo antes de comenzar a trabajar. Exacto, Claudia, porque esa persona que viene con todo un problema personal no tiene una buena escucha para el paciente que viene con un problema. Esa persona está sacada, o sea, está fuera de su eje. Lo vamos a ver un poquito cuando trabajemos en el otro encuentro de entrevista motivacional, los ciclos que tenemos las personas para saber actuar. No se necesita o sea, no se necesita que para un buen trato uno tenga un título de un posgrado importantísimo. Simplemente se necesita una palabra que lo dijo una compañera y lo acaba de decir Claudia ahora con ellos, que es la empatía, ¿no? Ser empático. O sea, ser empático es escucharte. Primero escuchar a la persona, ¿no? Y no por gusto, fíjense que nosotros no por gusto, tenemos, yo siempre lo digo porque esto voy por mi cultura y mis viejos, mis abuelos me decían, tú le tienes que dar uso siempre a lo que la naturaleza te dio doble. Te dio 2 oídos, te dio 2 ojos, pero te dio una sola lengua. Entonces, tú le tienes que dar, exacto, tú le tienes que dar más interés a tus 2 oídos y a tus 2 ojos que a tu lengua, porque son 2 por 1, ¿no? Entonces, acá pone Luciana, es ponerse en el lugar del otro y hablar como ella entiende con las palabras que la persona. Bien, bien, Luciana. Es eso. Exacto, ponerse en el lugar de la otra persona y uno poderlo asimilar. Miren, nosotros los que Dalmi y Yanita también entre nosotros nos acompañamos, dice, la empatía y el buen trato es fundamental para una buena atención. Exacto, Carolina. Y dice Dalmi que es acompañarse. Miren, a veces nosotros pensamos, vieron las grandes empresas, ¿no? Hacen coaching, vienen personas que están rankeados internacionalmente, que trabajan de coaching y tienen una entrevista. Entonces, nosotros los que trabajamos en salud, los mejores coaches somos nosotros mismos, nuestros propios compañeros de trabajo. Ustedes no necesitan que yo venga desde mi perspectiva y desde mi vida a yo estarles diciendo lo que cada uno tiene que lograr hacer con su empatía. Es algo que es para ir construyéndolo, ¿no? Pero sí es importante lo que bien decían las compañeras de ponerse en el lugar del otro. Bueno, entonces ahí si me permiten, yo les voy a compartir lo que teníamos ahí para trabajar con ustedes. Bien, ahí déjame ver ahora. Y ahí me dicen ustedes si pueden ir viendo. Bien, que es vamos a ir punteando lo que estuvimos conversando. Bien, díganme si ahí están viendo. Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, ahí yo no los estoy viendo ahora porque estoy viendo la presentación, así que les pido que quiera ir hablando, que interrumpa sin ningún problema. Bien. La escucha activa es la comunicación interpersonal. En una conversación hay siempre 2 personas, quien habla y quien escucha, ¿no? Y como bien decía una compañera ahorita, bueno, la conversación, tanto el que habla, hablamos de 2 maneras, de la manera verbal y de la manera no verbal. Y escuchamos de las 2 maneras también, de la manera verbal y de la manera no verbal, porque escuchar no es solo decir estoy con el oído presto, porque eso es oyendo. Escuchando es entendiendo lo que la persona me está hablando, o sea, estoy empatizando con esa persona, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos
y cuando nosotros escuchamos, la diferencia que hay entre el que comunica verbal y el que comunica no verbal es que cuando uno habla verbalmente, ¿no? Uno propone o uno indaga. Perdón, se cayó esto. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Hola? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Ah, sí. bien, perfecto. Uno propone o uno indaga. Bien. Por eso es importante que el fenómeno de escuchar, ya ustedes lo fuimos hablando, decir y escuchar son dos fenómenos distintos. Por tanto, decimos lo que decimos y escuchamos lo que escucha, ¿no? Escuchar no es oír, ¿bien? Son dos cosas muy distintas. Oír es un fenómeno biológico que está condicionado por nuestra propia estructura biológica. Fíjense que, y ahí vamos a algo importantísimo. Hay personas que nacen con esta incapacidad para oír, ¿no? Que son las personas sordas, ¿no? Pero, ¿qué desarrollan las personas sordas para comunicarse? El habla corporal. Exacto. La expresión corporal, claro. Exacto, exacto. O sea, desarrollan la escucha El no lenguaje de verbal. señas. Exacto, exacto. El lenguaje de señas. Bien. Fíjense que nosotros cuando nos llega una persona, no hablemos de no vidente, sino una persona que tiene problema de la audición, nos cuesta trabajo que nosotros comencemos a entablar una conversación. ¿Por qué? Porque tiene el fenómeno de la escucha. Pensamos que, bueno, no me escucha y por tanto no me va a entender. No, al contrario, esa persona nos está escuchando a pesar de que no oiga. ¿Bien? Porque él está comunicándose con nosotros. Por tanto, esa persona que tiene una disminución de la capacidad auditiva, es sordo, no deja de escucharnos porque sea sordo. ¿Me hago entender? Sí. O sea, nos está escuchando perfectamente porque está conversando con nosotros. Lo que él va a usar, la lectura de labios, vieron que muchos usan la lectura de labios, o si sabemos algún lenguaje de señas, como bien decía una compañera, podemos interpretar ese momento de la escucha a través del lenguaje de señas, pero no, fíjense que aún así, en las personas que biológicamente tienen la capacidad auditiva disminuida, no dejan de escuchar. ¿Bien? Por tanto, en este fenómeno de la escucha, no tenemos que menospreciar, partiendo de una persona que tiene la capacidad auditiva disminuida, cuanto menos a una persona que tiene una capacidad auditiva normal. ¿Les ha pasado esto en algún momento? ¿Les ha pasado? Pregunto. Yo he tenido varios pacientes hipocúsicos. Has tenido varios pacientes hipocúsicos y tú sientes sientes que cuando estás conversando con ellos, ellos te entienden perfectamente a pesar de que tengan su capacidad auditiva disminuida. Sí, sí. Sí, mayormente ya los conozco hace muchos años y sí, me entienden, sinceramente, aunque no oyen. Perfecto. Matías dice que la escritura, en algo de los casos, que sepan leer y escribir. Exacto, lo que dice Matías, en última instancia, escribirle para que la persona pueda certificar lo que tú estás diciéndole. Por ejemplo, necesitamos darle un turno, ¿no? Entonces, tenemos el temor de que tal vez no nos entienda bien, ¿no? Entonces, bueno, le preguntamos si sabe leer o escribir y que él nos va a hacer lectura de labios seguro. Y entonces ahí podemos escribirle el turno, qué día o a qué hora va a ser, ¿no? En el CAP 12 dice que también que ellos tienen 2 pacientes sordomudos. Fíjense qué importante esto, porque es la limitación más grande
que nosotros pudiéramos tener en una primera escucha es que una persona tenga una discapacidad auditiva y aún así todo, dice, sí, entienden muy bien, ellos también tratan de poner predisposición para ser atendidos. Exacto, Elizabeth. O sea, es la predisposición, ellos para ser atendidos y nosotros para saber mejorar nuestra escucha con ellos, ¿bien? Por eso escucha no es solamente escuchar, sino hablar también, ¿no? Es un fenómeno que es de los dos. El equipo tiene una base en el lenguaje de señas. Ah, interesante. El equipo del CAP 12 dicen que tienen, trabajan lenguaje de señas. Muy, muy, muy interesante. Cuando arranqué en la administración de la sala, me tomé el tiempo de hacer el curso de lenguaje de señas. Carola, acá está bueno. Ahora, está bueno que Carola, y veo que hay otra compañera más, tal vez entre ustedes hagan una capacitación en servicio, no sé, perdón, ¿no? Si me entrometan en eso, pero estaría bien que el equipo pueda trabajar eso de lenguaje de señas, porque encontrar pacientes con capacidad auditiva disminuida es bastante frecuente, no solo en personas que tienen esta discapacidad de la vida, sino también en personas ya mayores, que ustedes saben que las personas mayores comienzan a tener disminución de la agudeza auditiva y nos puede imponer un problema la comunicación con ellos, ¿no? Bueno, entonces, diferencias entre escuchar y oír, ¿no? Y ahí vamos a ir. Cuando escuchamos generamos un mundo interpretativo. Miren qué lindo esto. Se le confiere sentido a lo que oímos. Escuchar implica comprensión e interpretación. Es lo que les decía ahorita sobre estoy escuchando a Juan Gabriel, que a mí me encanta, y estoy escuchando ópera, ¿no? Y estoy oyendo ópera, porque yo la ópera la estoy oyendo. Es música sin mediado por palabras, ¿no? Pero tal vez esa música me lleve a interpretar momentos, escenas, situaciones y demás, pero no es lo mismo que cuando yo estoy escuchando una canción que la estoy incluso hasta interpretando, ¿no? Entonces es todo un fenómeno bastante significativo. Bien, bueno. Entonces, ¿qué condiciona la escucha? El contexto, ¿no? Esto es importante. No es lo mismo una escucha en la sala de espera que una escucha en un lugar más privado, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos como gran problema de salud la sífilis congénita. Acá está, y eso lo tenemos como Romina, que está en el área de epidemiología, puede decirla, cómo aumenta la incidencia, ¿no? de sífilis en la población. Entonces, si una persona llega a hacerse el test, o sea, se quiere hacer BDRL, ¿por qué? Porque tiene alguna preocupación o porque tiene algún temor o algo así. Saben que en la salita lo hacen. Esa persona va a venir condicionada a mí como quien voy a escuchar su problema, y porque tal vez él no quiera o no quiera pedir un turno para una consulta, simplemente quiera saber cuándo es que hacen el test, ¿no? Entonces, hay que ver el contexto también a veces. El contexto social es muy importante, como dice Romina. Muchas personas van a otros CAP de hecho. Exacto, Romina, ¿no? O sea, si yo no tengo el contexto de la escucha, la persona se me va del sistema, ¿no? Si yo soy un equipo que no tengo la privacidad del respeto o sea, no todas las personas que vienen a la salita vienen a pedir una receta o a que le tomen la presión, ¿bien? Vienen por problemas serios, por problemas de su intimidad. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos ventilen nuestra intimidad? A nadie, ¿no? Por tanto, al paciente hay que respetarle también esa intimidad, ¿no? Por tanto, el contexto de la primera escucha lo tenemos que... Yo sé que a veces cuando llega por la mañana a pedir turno se ve todo muy abrupto, mucha gente, ¿no? Pero yo creo que el equipo tiene que saber buscar, diferenciar. En muchos lugares se anticipa a alguien, ¿no? Va por la cola preguntando bajito a la persona,
tampoco que lo escuche que está en la otra cuadra, ¿no? O cuando se habla de enfermedades que se catalogan estigmatizantes mucho más. Entonces, exacto, Romina, ¿me entendés? O sea, una persona con una enfermedad estigmatizante, como decía Romina, olvídense que esa persona se va a escapar del sistema y nosotros no podemos permitirnos eso. Pero eso se produce porque el equipo no es empático en este contexto de la primera escucha. Entonces, en muchos lugares, ¿qué se hace? Hay una administrativa o administrativa que está tomando turno, pero hay una que se anticipa y va preguntándole, o sea, bajito a la persona, porque para conversar con otra persona no necesitas levantar el tono de voz, porque vieron que a veces cuando levantas el tono de voz, muchas personas lo interpretan como una ofensa, ¿no? Entonces hay que mantener un tono de, aparte, si tú quieres mantener una privacidad del tono de voz, por supuesto la conversación es íntima, ¿no? Preguntarle, en muchos lugares se anticipan a la cola del turno, preguntándole qué desea o qué va a hacer, qué desea o qué va a hacer. Y la persona ahí te va a hablar en ese mismo tono que tú le estás conversando. Si tú levantas el tono en la conversación, sí. Si tú levantas el tono de la conversación, entonces la persona se va a sentir un poquito movida, ¿no? Por tanto, yo creo que esas estrategias de que la primera escucha, identificar el contexto, es importante. ¿Por qué? Porque la persona trata de evadir el que el otro sepa tu problema por el que tú acudes a un centro de salud. Es que no necesariamente todos los que están en la sala de espera tienen que saber el por qué tú vas a la sala, ¿me entiendes? Y muchas veces no dicen lo que tienen porque tienen vergüenza. Exacto, Claudia, exacto. Entonces, esa primera escucha. Sí. Claro, claro. Se imaginen lo que hoy nos está costando mucho trabajo y horrores, que ustedes lo están padeciendo. Pacientes, por ejemplo, con un paciente con tuberculosis, ¿no? Un paciente con tuberculosis va a buscar los medicamentos a la sala, ¿no? ¿Por qué tú le tienes que hablar en un tono alto o decirle, bueno, tú vienes por los medicamentos de TBC? Hoy la gente sabe que es TBC. Hoy no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Hoy la gente sabe que es TBC. Hoy la gente sabe que es VIH. Hoy la gente sabe que es ITS, ¿no? Entonces tenemos que buscar que en nuestro contexto de la primera escucha sea personalizado. Esa es lo que transmite el modelo centrado en el paciente, ¿no? Que sea personalizado. Sí, Claudia. Inclusive lo que nosotros hacemos, porque por ejemplo nosotros tenemos en la historia clínica cuando preguntamos, ¿no? Lo preguntamos en tono bajo, por ejemplo, si tiene o tuvo HIV. Claro. El paciente muchas veces por ahí nos dice sí, y hemos tenido acá, cierta circunstancia con compañeros que han venido a darnos por ahí una mano, y lo que primero hacen es pararse, ir, decirle al médico, volver, no, tratar de tomarlo con calma, terminar de hablar con el paciente, con todo, y después nosotros sí, poder ir a avisar que hay que hacer esto, lo otro, o sea, tener esa empatía, porque si no nosotros mismos estamos haciendo, exponiendo al paciente. Exacto, exacto. Y yo creo, Claudia, en virtud de lo que tú decías, pasa mucho con los pacientes que desean realizar un IBE. Exacto, lo que decías esto, Gustavo, un IBE, ¿no? O sea, qué vergüenza si tú te paras en el medio del contexto de la sala de espera a decir, hoy no hay turno para IBES, ¿no? O sea, es como, hoy la gente sabe que es IBE. Hoy la gente sabe. ¿Me entiendes? Hoy la gente no es tan analfabeta. Hoy la gente sabe. Lo que a la gente le falta es que nosotros le promovamos su estilo de vida, la mejora estilo de vida, ¿no? La gente sabe los términos, lo que no sabe cuidarse, ¿bien? Saben, pero no como se desea, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas que van a pedir un medicamento? Bueno, tengo diabetes, bien, tengo hipertensión, bien.
Pero ¿por qué razón tiene que saber la persona que está al doblar de la sala que yo voy por metformina? Gritado. No, 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 no. O sea, y eso es empatizar con la persona y ahí se van a mejorar muchísimas las relaciones. Bien. Entonces, un segundo punto que te habla acá es el estado emocional. Qué importante es el estado emocional. Bien, vamos a ver en el encuentro que viene sobre lo motivacional, la entrevista motivacional. Ahora paso por arriba de eso, pero qué importante es que nosotros empaticemos emocionalmente con la persona que está viniendo a nuestro contexto de atención. Ya sea desde un adolescente hasta una persona adulto mayor, ¿no? O sea, qué importante es eso. Yo el año pasado estuve haciendo consultorios acá en Ituzaingó, consultorios de adolescentes. Qué complejo es trabajar las adolescencias. Yo, un hombre de 50 y pico de años, lo puedo decir hoy, tal vez alguien de la misma edad mía hace 30 años lo decía, porque las adolescencias son siempre complejas, ¿no? Entonces, imagínense que yo tenía que estar con justo en la salita que estaba, las administrativas y las enfermeras remacanudas, en el sentido de que ellas ya vieron, habían chicos y chicas que se percibían distinto al género que se veía físicamente, ¿no? Y que traían un nombre o algo así porque se podían sacar el turno con el nombre que deseaban. Era una de las características de este consultorio en el municipio. Y entonces ellas venían siempre y me ponían el listadito de quién era quién. quién era quién, ¿no? Para yo no, me pasaba con los preservativos. Ah, mira, interesante lo que puso la compañera. Entonces, qué importante es esto, ¿no? El uno poder identificar el estado emocional en el que está la persona. La historia personal, nuestra historia personal, ¿bien? Pensemos que hoy estamos viendo a una persona que viene con, pongamos un ejemplo, una chica que viene con un seguimiento de un Papa Nicolau, pero bien. O sea, no pensar que ella tiene ese problema y es su problema. No, 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 no. La historia personal tuya también puede pasar que en un momento de la vida lo puedas tener también, ¿no? Empatizar significa ponerte en el lugar de esa persona porque tú mañana puedes estar ahí también. No es que uno está exento de eso, ¿no? Creo que todo ese conjunto de elementos nos hacen que la primera escucha sea empática, ¿bien? Es un punto esencial. El dominio de la confianza, ¿eh? Qué importante es que tengamos confianza, ¿no? Yo, o sea, ¿cuántos pacientes me llegan al contexto gracias, querido, al contexto de atención y que necesitan un turno mire, yo necesito un turno, hoy sabemos los que estamos en el sistema de salud, la necesidad de recursos humanos que hay para la atención de personas. Bien, bueno, yo vengo solicitando un turno porque soy diabético y necesito verme con la oftalmóloga, ¿no? O el oftalmólogo. Entonces, no es lo mismo que tú le digas, mira, yo no sé, a que tú le digas, a que tú des dominio de confianza de ti, que tengas confianza de tu trabajo, ¿no? Mira, no hay oftalmólogo, las cosas a veces hay que decirlas como son, ¿no? No hay oftalmólogo en la salita, pero sí está el hospital oftalmológico del municipio y yo te voy a dar este teléfono para que tú llames a este lugar, o sea, dar dominio de lo que uno está diciendo. No, yo creo que tal vez no te atiendan, no tomes un juicio de valores. No, te voy a dar, pero está todo saturado, está todo colapsado, no emitas un valor, no emitas un juicio, porque en esa primera escucha, cuando uno pone la palabra no, miren, yo les voy a trabajar ahorita la red comunicacional para que ustedes después eso lo hagan en silencio, ¿no? Hay personas que tienen el no delante y después viene lo que quieren decir, ¿bien? Entonces, a esa persona que tiene el no delante y después viene lo que uno tiene que decir, uno tiene que trabajar con ellos el tema del entendimiento en la primera escucha, de la empatía, ¿no? Porque
cuando nosotros nos enfermamos, que pedimos o sea, un turno médico, a veces pobre las chicas que están en el call center que te dicen, no tengo turno hasta dentro de 3 meses. Tú dices, bueno, palabra que uno sale, ¿no? Entonces, es normal porque nos pasa. A veces queremos ser más que Francisco ninguno, ¿no? Entonces, nos pasa. Pero bueno, uno tiene que luchar con esa comunicación que uno va a dar en ese primer momento. Miren, ustedes tienen tanta importancia. Yo considero que en esos casos, dice Marisol, es esencial trabajar en red con las distintas áreas. Exacto, Marisol, exacto. Miren, yo les hago un cuento. Yo soy de un pueblo chiquitico como el de ustedes, pueblo de campo, y yo me recibí cuando me fui a trabajar, me voy a un consultorio médico de familia y Janina dice, más que nada para que los pacientes es posible adquirir confianza, exacto. Y yo había una señora que venía a limpiar el consultorio, le digo rural, así como muchos de los consultorios de ustedes, que son semirurales así, ¿no? Entonces tenía una señora que es la que venía a limpiar, pero tenía como 3 o 4 consultorios. La pobre a veces no le daban los tiempos y yo le decía, bueno, ven por lo menos un día sí, un día no, el consultorio era importante limpiarlo todos los días. Y yo tenía una chica que es una de mis mejores pacientes, siempre digo, que tenía un síndrome de Down, pero que era manejable. Ella tenía un poquito de autonomía propia, tenía un poco de autonomía. Ella vivía al lado al lado de mi consultorio, sabía los días que no venía la señora de limpieza. Y ella yo terminaba a la 1:00 el consultorio, y ella se aparecía, me traía una limonada que me mandaba la mamá y se ponía a limpiar el consultorio. Bueno, entonces yo me ponía a escucharla y ella quería en su mundo, ella quería ser mamá, ¿no? Entonces ella me decía, yo la veía así cuando estaba haciendo algunas cosas que me quedaban en el consultorio, yo la veía que ella se subía a la camilla ginecológica a veces. Entonces un día me dijo que ella quería ser mamá. Bueno, y me dijo que había una embarazada al lado de su casa que no se cuidaba el embarazo. Era una de las embarazadas más complicadas que tuve de alto riesgo de seguimiento. Y qué importante para mí fue escucharla porque yo entendía que la maternidad moraba en su vida, ¿no? Ella estaba loca por ser madre y cómo se enojaba porque tenía una vecina que no cuidaba su embarazo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento comencé con una estrategia porque ella era la que me la velaba. O sea, fue mi confidente y ahí pudimos lograr llegar a un buen puerto, pero logrando escuchar a otra persona, ¿no? Qué importante escuchar a todo el que hace una actividad o una acción en el lugar donde uno está, aunque uno no crea que sea importante, ¿eh? Acuérdense que tenemos 2 ojos, 2 orejas y una lengua. Bueno, entonces, por acá, ¿vamos bien? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Algún comentario? Bueno, herramientas para la primera escucha efectiva. Para que sea efectiva esta primera escucha, verificar la escucha, ¿no? O sea, ¿qué significa verificar la escucha? Es estar preguntando, es estar preguntándole, perdón, porque hay que estar moviendo el auto acá. Es preguntarle a la persona, ¿vos me estás escuchando bien? ¿Bien? Qué importante es que uno le diga eso a alguien, ¿no? Tú le dijiste una información y tú lo rectificas. ¿Vos me escuchás bien? ¿No? Entonces, la persona cuando tú le reafirmas cuando tú indagas, la comunicación se hace mucho más empática, ¿eh? No es, me preguntaste, te solté y ya está, que venga el otro, ¿no? O sea, es eso, compartir las inquietudes, indagar, a ver, me escuchaste, pero me entendiste, indagar.
yo te acabo de decir que el turno es el día viernes de la semana que viene. ¿Tú estás seguro que el día viernes usted pueda venir? ¿No? O sea, es que la persona entienda que, primeramente, que la persona es importante, pero que el servicio que uno está dando es importante también. Porque si tú quieres indagar si va a asistir al turno, porque si no le está sacando el lugar a otra persona, ¿no? Entonces, comprobar eso. Acá en el curso hay muchas promotoras que la promotora y el promotor tienen la misión histórica de empatizar en el contexto de donde vive la familia, ¿no? No es lo mismo empatizar en la salita que empatizar en el barrio o en la casa de la persona, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás viviendo el contexto del otro. Entonces, no es lo mismo que tú impongas ley desde tu casa que en la casa de otra persona. Por eso entiendo que es tan importante también que estén ellos también en el encuentro, ¿no? Para que ellos sientan fortaleza en su acción. ¿Cómo yo empatizo con una persona en su propia casa? ¿Se lo han preguntado? A ver, me gustaría hablar un poquito sobre eso. Que ya no sea en la salita, sino que sea en la casa. Yo tuve un problema una vez por pedirle eso a un paciente. Me dijo, yo no soy tonto. Lo escuché bien. Ah, bueno, Gustavo, sí, tienes razón. O sea, por eso yo, Janina Soria, dice que ella tenía. Gustavo es el que. Hola, Sí, Janina. soy Janina. ¿Cómo estás? Sí, yo tengo un caso sobre la sala y también de forma familiar. Más que nada en la parte de casa es por la pérdida de hijos. Sí, Lamentablemente, en la familia ha habido muchas pérdidas de familia, de hijos, más sí, que de adultos. Bueno, adultos también, muchos por cáncer, por accidentes, suicidios y demás. Y lo que yo veo en los adultos es que hacen como un retroceso o una pérdida de memoria. Entonces, cuando uno les explica las cosas, como usted dice, uno le pregunta, ¿me escuchaste? Porque vuelven a repetir algunas cosas que ya estaban habladas anteriormente, pero lo que uno le explicó en el momento, no. Entonces uno tiene que volver a repreguntar y a volverle a decir las cosas y más de una vez anotárselas. Eso es lo que exacto, pasa. exacto, Hablan Janina. demasiado rápido y no te escuchan a vos y a la vez uno le pregunta, ¿me escuchaste? Y me dicen sí, sí, pero en realidad no. Entonces vuelve de nuevo a la explicación para que puedan entender. Y a veces no entienden y bueno, termina uno haciendo sus cosas. Me pasa también en la sala, ¿eh? Yo a veces tengo que estar pensando como si fuese hijos de ellos, más con los diabéticos también, no solo con las personas que hayan perdido a un familiar. Tienen problemas de tratar de acordarse de las cosas con la toma, por ejemplo, de medicación en este tema en su casa, los turnos, como dice usted también. Entonces, nuestras facilidades a veces, si nosotros nos podemos acordar, ir avisándoles. Tomamos un número de teléfono y les vamos avisando, no te olvides de tal. A veces se nos pasa, porque a mí, por ejemplo, se me pasa hasta la parte privada de estar Claro, avisándole las cosas, pero tratamos de poder hacerlo. Mire que en lugares privados no hacen eso o a veces hacen muy poco y nosotros de una sala de primera atención lo estamos haciendo, pero claro, cuesta y mucho. Anotamos también en las cajas de medicamentos cuántas veces por día tiene que tomar, o le decimos si te olvidás, venís, preguntando, no nos ofende ni nos enoja el que nos vuelvan a preguntar y repreguntar. Y bueno, ahí lo claro, vamos llevando. claro, claro. Janina, es muy interesante lo que dice Janina y justo un compañero antes había planteado de de que un paciente le dijo que él no era sordo, ¿no? Cuando le preguntaste que me estaba escuchando. Hay alguien, no sé por qué, los micrófonos, por favor. Sí, Dalma del 16. Sí, ahí está. Hay eco, no sé por qué. Pueden apagar los micrófonos porque nosotros acá no tenemos.
¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. A ver. Bueno, yo les decía, hay un micrófono que me está haciendo eco. A ver, déjame ver acá. Perdone, voy a silenciarlo. Bien. Yo les decía, había un compañero que dijo que un paciente le dijo que ya lo había escuchado, que no era sordo. Bien. Nosotros como integrantes de un equipo nos tenemos que trazar estrategias de comunicación. ¿Bien? Por eso está el indagar. Está bien que uno le pregunte, ¿vos me escuchaste? ¿Me estás escuchando? Tampoco es, ¿me escuchás? También hay que saber cómo uno direcciona la pregunta. No es lo mismo, ¿me escuchás? ¿Vos me estás escuchando bien? Miren qué diferencia. ¿Bien? Es muy abrupta. ¿Me escuchás? Es como imperativo, fuerte. En cambio, ¿vos me estás escuchando bien? ¿No? Sí, yo te estoy escuchando bien. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es indagar. Viene la segunda estrategia. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo te dije sobre el medicamento? Que lo tenías que tomar a qué hora. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no te estaba escuchando, ¿no? Porque te va a decir cualquier papa, ¿no? Entonces, creo que son herramientas que uno tiene que buscar y que uno tiene que buscar la forma. Ustedes tienen un castellano muy hermoso. Yo como cubano lo hablo muy feo, pero ustedes tienen un castellano muy lindo y tienen formas muy, como nosotros tenemos el castellano nuestro es muy rudo. Ustedes tienen formas muy suaves de preguntar las cosas, ¿no? En su diccionario. Nosotros no lo tenemos así. Entonces, Analía, sí quería decir algo. Sí, perdón. Digo, me parece importante eso que decís, porque a veces por ahí el decir las cosas en un tono elevado no hace que la persona lo entienda mejor. Exacto, exacto. Y eso por ahí nos pasa bastante en distintos dispositivos, ¿no? Digo, por ahí el bajar, he escuchado todo lo que han dicho los chicos, digo, el empatizar con el otro, el tratar de explicar, de modular nosotros de una manera un poco más amable o más amigable, no hace que nosotros seamos cómplices por ahí, no sé, de que, bueno, no vienen los controles o no tomó la medicación, sino tratar de acercarlo a los dispositivos, ayudarlo, que encuentre por ahí en nosotros esa ayuda que está viniendo a buscar a cada uno de los espacios. Por ahí Exacto, me parece. exacto, Analia. Miren, yo te agradezco lo que acabas de decir porque me das pie a una idea que tenía. Yo les voy a hacer un cuento que me pasó a mí cuando yo trabajé en Cuba. Yo me recibí en el año 92. Vino el momento del periodo especial en Cuba, o sea, se cayó el campo socialista soviético y Cuba cayó en una crisis terrible. Bueno, los que trabajábamos teníamos la responsabilidad que no se nos podía morir nadie. Las guardias no teníamos medicamentos. Imagínense que no teníamos antipiréticos para bajar la fiebre a los nenes y lo que usábamos, ¿vieron las viromes? Cuando yo llegaba a la guardia, yo ponía los casquillitos de la virome, ¿cómo le dicen ustedes? A esto de la virome, lo que tapa la virome, ¿no? El capuchón. Este capuchón yo lo ponía en tergopor, lo poníamos y acá lo llenábamos de agua y estos eran los supositorios que le poníamos a los niños de hielo para bajarle la fiebre, porque no teníamos antipiréticos. Fue un momento que no había. Tenías un bombito de esteroide, de hidrocortisona para una crisis de asma, porque Cuba es un país tropical, mucha asma, bueno, y no se te podía morir la gente. Bueno, el gobierno trajo especialistas chinos en atención de contingencia. Y no saben qué importante que fue eso para mí en mi vida como integrante de equipos en el año 92. Los chinos, miren, nos presentaron a los chinos, fueron a todos los municipios del país, 1 o 2 chinos. Entonces, los chinos llegaron, por ejemplo, yo hacía la guardia, yo tenía un chino que llegaba y se me sentaba en la guardia, en una esquinita del consultorio. Él me pedía, él nada, él no me hablaba nada, yo sabía que ya era de los chinos que estaban visitando. Bueno, el chino se sentaba y en todas las guardias, ahí estaba, pasaba 1 hora, 2 horas, y yo a las 3 horas decía,
el chino estará vivo, porque ni va a orinar ni toma agua. Yo preocupado por el chino, a ver si mis compañeros lo chusmeamos así, che, estos chinos ni toman agua, ni respiran, parecen ahí sombras en la esquina. Bueno, el tema está que no nos sacaban los ojos de encima, miraban todo lo que pasaba. Bueno, a las semanas y pico nos reunieron y nos dijo el director que nos iban a hacer una devolución el equipo de visita. Los chinos empezaron a hablar y hablaban castellano mejor que nosotros. Nos miramos todos y decíamos, ay Dios mío, nosotros que decíamos que estos chinos no se imaginan las barbaridades que decíamos a veces porque pensábamos que ellos no nos entendían y los chinos nos entendían perfectamente, ¿no? Nos estaban observando. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los chinos? Nos dijeron que ellos habían observado durante 2 semanas el comportamiento de cada uno de nosotros. O sea, en 2 semanas yo tuve 3 guardias. Y ellos observaron el comportamiento de los equipos de las guardias. Y nosotros los equipos los habíamos creado por afinidad. Yo me llevaba bien con este o con aquel y yo amaba a mi equipo y así, ¿no? Bueno, los chinos nos desarticularon todos los equipos y nos empezaron a decir, esto lo vine a aprender en el 92 cuando me recibí. Todas las personas tenemos una cualidad. ¿Bien? Hay unos que somos observadores, otros que somos muy expeditivos, otros que somos resolutivos, otros que somos pensadores, otros que no nos gusta comunicar y otros que les gusta comunicar. El que piense que en un equipo todo el mundo comunica está equivocado. No todo el mundo comunica en un equipo. El que piensa que todo el mundo es logístico en un equipo está equivocado. No todos somos logísticos. Hay personas que están bien en una posición de subordinación y hay personas que no están bien como subordinados. Bueno, tú tienes que demostrar si tienes esa capacidad para ser líder, ¿no? Para tener ese liderazgo. Bueno, entonces los chinos fueron recopilando de cada grupo el que era logístico, el que era el más táctico, el que era el más técnico, y había una condición que era para el que tenía más escucha. Entonces, él nos decían, ese que tiene más escucha, los chinos hablaban tan castellano mejor que nosotros, y nos decían, esa persona que tiene el gran poder de la escucha, es la persona que ustedes van a tener poniéndole un supositorio de hielo a un nenito con una convulsión febril y tener la capacidad de decirle a la mamá, el niño o la niña va a estar bien. Esa capacidad no la tenían otros. Sin embargo, había uno que sí la tenía, que tenía esa capacidad de convencer al otro, ¿no? Esa capacidad de empatizar a lo profundo con esa mamá o ese familiar, ¿no? Entonces, yo siempre tomo este ejemplo en mi vida y lo traspolo a la vida laboral, ¿no? Qué importante es, primero que, como bien decía Bertan, al equipo, la estrategia que tienen para conocerse bien en el equipo y saber quién en el equipo es la que tiene el liderazgo en la conducción, a quién le gusta ser logístico, ser más estratégico, ser más administrativo, ser más comunicador, ¿bien? Eso a nosotros, la primera escucha, nos las va a hacer mucho más rica. ¿Por qué? Porque si en el equipo hay alguien que no está bien con él, no puede estar bien con el otro. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender que alguien pueda empatizar con una persona que viene con problemas? ¿No? Pero ¿qué hacemos el equipo? Bueno, una persona que no fuera buena lo descartaría a ese compañero o esa compañera. No, 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 no. El buen equipo busca la potencialidad que tiene ese compañero o compañera y lo incorpora al equipo, ¿no? Incorpora esa capacidad que tiene. Bueno, ¿qué les pareció la historia de los chinos? Bueno, entonces, una cosita que nosotros queríamos ya, lo proponemos como una dinámica de trabajo, pero que lo puedan ir implementando, ¿no? En el centro está cada uno de ustedes, ¿no? Y piensen en su red comunicacional, ¿no? Cómo ustedes se relacionan con las compañeras y los compañeros que tienen en su radio de trabajo, cómo
cómo mantienen con ellos una conversación, si esta conversación, qué tipo de conversación es la que hacen. Está bueno que entendamos en esta red comunicacional cuánto escuchamos a ese compañero o esa compañera, y si esa compañera o ese compañero escucha y puede aplicarlo al trabajo. Bien, acuérdense que en la primera escucha, como bien decíamos, lo importante es empatizar. Uno, hay que ver el contexto. Dos, la historia personal de cada persona, ¿no? Cómo uno está ante el paciente y cómo el paciente está ante uno. Siempre es importante verificar la escucha con este castellano hermoso que tienen ustedes. Vos me escuchás bien, ¿no? Escuchás o me escuchás vos, o sea, hay tonos y tonos, y indagar siempre. Y el compañero decía que, porque siempre el indagar te pone a ti en tu defensa, ¿bien? No todas las personas que vienen a la salita, a veces vienen con la predisposición para ser atendido bien, ¿no? Hay personas que sabemos que no tienen predisposición a ser atendido bien. Hay personas que vienen ofendiéndote porque es como es su mundo, es su vida, ¿me entendés? Que se llevan el mundo por delante. Bueno, lo que hay que hacer es estrategias, ¿no? Y si una persona como esa te dice que no es sordo, que te escucha bien y demás, indaga. Usa esa estrategia tuya, indaga. Entonces tú le vas a demostrar a él que no está escuchando bien. Porque si tú le estás explicando cómo tiene que hacer para el turno, por ejemplo, yo me quiero hacer un exudado nasofaringeo, ¿no? Bueno, prendemos un saumerio y nos reiniciamos de buena energía, Matías. Me encantó, Matías, gracias. Bueno, también eso es contexto también, eso es contexto, ¿eh? Eso es bueno. Muchas veces también ¿Sí? muchas veces también se ve el tema de que no te dicen nada, pero tienen actitudes y vos prestás atención a eso y te das cuenta que la persona no estaba entendiendo lo que, por ejemplo, lo que le pudo haber dicho el médico o nosotros mismos. Y a veces no te dicen, sí, entendí, sí, entendí. Pero con las miradas te das cuenta que no, que realmente, y el separarte aparte a veces, me ha pasado como administrativa, como también enfermera, el acercarse aparte, capaz que terminó de hablar no con nosotros, pero sí con un médico, un profesional, otro profesional, y el consultarle, bueno, vas a poder, y ya ahí ya te largan y te dicen, no entendí nada de lo que me dijeron, y ahí podés como entrar más a fondo de nuevo. Claro, Elizabeth. Miren, tal vez, ¿qué pasa? ¿Vieron cuando uno dice que cuando uno está en el potaje no ve las verduras que hay al lado de uno, ¿no? ¿Saben qué pasa? La persona que va a la salita, no todo el que va a la salita es porque va, la salita es la salita, el parque es el parque, el negocio es el negocio. No todas las personas que van a la salita van entregados de voluntad. Hay muchos que van con mucho miedo. Y cuando uno está en una situación de temor, uno se bloquea. ¿Bien? Hay personas que por naturaleza son agresivas. ¿Bien? Yo pienso que la Sí. persona viene con bloqueo, no es lo que decís, sino cómo se lo decís. Porque eso tiene mucho que ver. Jessica, ahí alguien está contigo que se interfiere y no te escuchamos bien. ¿Alguien tiene prendido? Apaguen. Ahí, ¿ahora se escucha? Ahora, perfecto, Jessica, sí. Perdón, sí, yo creo que cuando viene alguien así bloqueado, tiene mucho que ver con el tema de que no es lo que decís, sino cómo se lo decís, para que lo puedan entender. Exacto, Jessica. Exacto. Eso lo vamos a ver en el segundo encuentro, que yo les voy a enseñar un ciclo para que no erremos. Con ese ciclo de entrevista motivacional, como bien decía Jessica, es para no gastar polvos en chimangos, así criollamente y literalmente. Uno tiene que saber en qué estado emocional llega el paciente donde tú tienes parado frente a ti, para tú no desgastarte. Vamos a ver en ese ciclo emocional cuándo es cuando la persona está permeable a las acciones y cuándo el equipo tiene que saberse enfrentar. Miren, ustedes tienen, porque Rodríguez tiene estrategias
de atención primaria ya de hace un tiempo bastante sostenida, de líneas de cuidado y demás. Y ustedes tienen en las salitas la estrategia de turnos protegidos. ¿No es así, Romina? Tienen turnos protegidos, ¿no? ¿Me estabas preguntando a mí? Sí. Perdón. Sí, hay algunos turnos protegidos que manejamos nosotros, junto con otras áreas, ¿no? Obviamente salud comunitaria, acceso a la salud, todas distintas áreas y hay distintos flujogramas que hemos armado para distintos casos. Perfecto. Bueno, esto que decía Romina va a ser importante, lo vamos a ver en el encuentro que viene. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un turno protegido, la persona, sabemos hoy cómo es el acceso al sistema, no hay muchas disciplinas que están hoy con cupos, y esta estrategia que se hace de turno protegido es para que el equipo de salud, yo estoy seguro que en Rodríguez, porque ustedes tienen una buena fortaleza, ¿bien? Que parte de una debilidad. La debilidad es la cantidad de recursos humanos médicos que hay, que no es mucho lo que hay en Rodríguez, son muy poquitos. Pero lo bueno que ustedes tienen como fortaleza es que han hecho estrategias en los equipos para que no estén los lugares vacíos, para que no se vea el hueco, ¿no? Porque no es que necesariamente se haga la atención del galeno, no, ustedes tienen todo un equipo de trabajo que garantiza que la persona tenga un cuidado. Bien, tal vez no llega al cuidado óptimo que necesita la persona verse con el cardiólogo, ¿no? Pero tienen todo un ciclo de cuidados muy importante. Entonces, perdón, sí. Quería agregar algo más, que esto no surgió así como por magia, sino que durante este último año, más que nada, nos dimos cuenta de que sin el otro área, un área no avanza. Exacto. Entonces ahí empezamos a armar todos estos circuitos, todos estos flujogramas, todo, porque si no, un área sola, decir, el área en mi caso, de epidemiología soluciona tal cosa, no. Exacto. Sino que es la Secretaría de Salud que trata tal problema y soluciona de tal manera. Exacto. Eso es súper importante. Bien. Entonces, con esto que decía Romina, fundamento más, porque lo que me decía Gaby, de la estrategia que tenían, y yo sé que el equipo tiene un turno protegido para una persona. Bueno, eso es como un tesoro, ese es el tesoro que ustedes tienen, ¿no? Es la tranquilidad que tiene el equipo. Fíjense que un turno protegido es un sobreturno en un espacio protegido para que la persona se sienta y el equipo sienta que es alguien que necesita una contención de momento, atención, ¿no? Y un seguimiento. Entonces, yo sé que les debe doler cuando ustedes utilizan un turno protegido y no tienen la respuesta del paciente, ¿no? O sea, el paciente no fue, se le olvidó, no lo vio como importante, para ustedes fue tan importante que quemaron una bala, ¿no? Entonces, para el paciente tal vez no lo es, y entonces es posible que hayan hecho toda la estrategia, como decía Romina, así es entre varias áreas, y al final se trunca porque no va la persona, ¿no? Bueno, eso a veces puede ser porque no hemos dado con el ciclo de vida que está viviendo esa persona en su momento particular de vida, ¿no? Entonces, el equipo eso lo tiene que saber. Y para mí es importante no solo que lo sepa el médico tratante, porque es el último, es todo el que condiciona esa línea de cuidado. Desde el que le abrió el DNI al paciente en la recepción para darle el turno, hasta el director, la directora, el coordinador, el referente que condicionó el turno protegido para que esa persona vaya tal día. Porque fíjense que el turno protegido, como decía Romina, es día y hora, en tal lugar, el día y la hora, ¿no? O sea, mejor que eso imposible, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante el que el equipo entero esté preparado. Sí, y ahí, perdón, porque sí, no me voy a poner muy verborrágica, pero también quiero sumar que es la importancia del seguimiento de ese paciente. Exacto. Porque si nosotros nos quedamos juzgando, ay, esta persona me hizo hacer tal revuelo para que le consiga un turno y no viene, estamos mal encaminados.
sino que tenemos que ir y preguntarle a esa persona, recurrir al teléfono, a la historia clínica y decir, ¿tuviste algún inconveniente que no pudiste llegar a ese turno? ¿Te pasó algo? Porque hoy en día por ahí llegar a algunos lugares implica 2 boletos de colectivo Dos y boletos, no hay exacto, mango. exacto. Entonces, todo eso lo tenemos que también tener en cuenta y no solamente juzgar de decir, esta persona se olvidó o esta persona no le interesa hacer su tratamiento. Quizás Exacto. es darle esta vuelta de rosca y decir, bueno, esta persona no llegó a ver por qué. Y preguntarle directamente, no poner toda nuestra subjetividad y decir, no, no llegó porque no le importó mi trabajo, sino darle esta vuelta y darle la importancia de decir, detrás de ese turno perdido, quizás hay una problemática. Exacto, Romina, exacto. Ujú. Es el reforzar el indagar, porque a veces nos quedamos o sea, con el simple contexto y no indagamos, ¿no? O sea, el tú indagar te permite ahondar más en el problema y ver todos los actores que puedan estar. Por eso yo creo que va a ser muy interesante que cada uno, su red comunicacional, eh, para identificarnos nosotros mismos, no es para, o sea, no significa tú analizar tu red conversacional, no significa tú te vas a dar cuenta cuando tú hagas tu red de conversación, con qué personas conversas menos y con cuál tú necesitas conversar más, ¿no? Porque tal vez la persona con la que estás conversando menos, él tal vez la persona que más ideas tiene y que nadie le pregunta nada, ¿no? Entonces es importante eso para el trabajo de equipo y sobre todo para garantizar que esta primera escucha, porque el contexto de la primera escucha, eh, está bien que el profesional cuando atienda al paciente lo escuche, ¿bien? Está bien que al final, si se necesita hacer un examen clínico o un análisis clínico, que esa persona tenga el turno y que lo escuche el laboratorista o la técnica que está tomando su muestra, ¿no? Eso es importante, pero si tan importante es eso, más importante es el que garantiza en el contexto de recepción la primera escucha. Bien, esa empatía, eso es esencial. Yo las recomendaciones que le doy, ya nos queda para no alargarnos mucho, porque sé que todos están con mucho tiempo, mucho trabajo, es una comunicación asertiva que reafirme la escucha activa. Exacto, Romina. Que la comunicación sea asertiva, ¿bien? Y ustedes tienen un idioma un castellano tan lindo, que lo tienen que usar. Saquemos expresiones feas de este hermoso castellano que tienen ustedes, que son agresivas, y por ese castellano hermoso que ustedes tienen, ustedes conjugan los verbos de una manera que yo llevo 20 años acá y no lo sé conjugar, y que son dulces al oído. Y eso es lo que la persona enferma o no enferma, cuando viene digo enferma en el sentido de que no tiene bien su salud, perdón, no lo dije mal, sienta que está haciendo, miren, vieron que los ojos son el reflejo del alma, ¿no? Bueno, la lengua es la expresión del alma, ¿no? Si tú me estás atendiendo, como decía Romina, asertivo es a la persona, directo, o sea, ese es o sea, yo te estoy escuchando, pero no te estoy mirando. Tú me estás hablando para el turno, pero yo estoy hablando con mi compañero, mi compañera de al lado. Yo no me siento que estoy siendo atendido o que estoy siendo escuchado porque tú no me estás mirando. Qué importante es la mirada nuestra para con el paciente, ¿no? Porque con la mirada uno empatiza, aunque ustedes no lo crean. A nadie le gusta que cuando tú estés hablando con alguien no te mire a la cara. Vieron que los viejos dicen que la persona que no mira la cara, ten problema con tenlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, nada, creo que la mirada, llamarlo por el nombre, como dice Ivana, exacto, exacto. Para mí es una virtud. ¿Quién cree una cosa? Yo tengo un problema con los nombres. Cuando era chico, yo soy el mayor de mis hermanos y mi mamá nos confundía los nombres. Miren esto, para que ustedes vean que no es tan simple la vida de las personas. Y yo me crié en la vida, yo decía de niño, si mi mamá me dice a mí el nombre de mis hermanos
y mi mamá es lo que más yo quiero en la vida, entonces el nombre no es importante, decía yo. No me puedo aprender un nombre en mi vida, el mío nada más. Entonces, aprenderme el nombre del otro, no saben los horrores que me cuesta por imitación o por escucha. Lo aprendí con los años que la escucho y ahí voy grabando el nombre. Bueno, es ya la una, que parece ya. Bueno, ¿qué les pareció este primer encuentro? Ahí da pie al segundo encuentro, que es para entrevista motivacional, que ahí vamos a trabajar el ciclo de la persona, en donde nosotros como en esta escucha efectiva, vamos a hacer diana, o sea, donde podemos direccionar, pero recuerden todas las condiciones de la primera escucha, como bien decíamos, el repreguntar, el indagar, ¿no? El saludo sencillo, el lenguaje corporal, el contexto, la persona, la historia de vida, tanto tuya como de la persona. Bien, ahí si no tienen algún comentario, y le dejamos a Claudito para que cierre. Hola, perdón, me perdí todo. Bueno, pero está grabado, Zayla. Janina, está grabado, así que después con ahí. Bueno, porque sí, después la Escuela Federal Ferrara, que es quien está grabando también todo esto, nos envía el registro y eso luego lo vamos a colocar. No sé si va a haber un Classroom, no sé. No, se lo mandamos porque tengo todos los mails que me mandaron, por ahí se los mandamos. Se los podemos enviar y lo podemos colocar en un lugar para que ustedes lo puedan ver. Bueno, esperamos que este primer encuentro les haya resultado de provecho. Lógicamente esto continúa, está inconcluso, así que nos vamos a volver a encontrar en la semana próxima. Les agradecemos infinitamente que hayan participado, que hayan hecho el esfuerzo de poder estar estas 2 horas en esta capacitación, porque sabemos que están en pleno trabajo y ahí una compañera nos dijo al principio que era un mundo de gente que tenían esperando. Bueno, la idea es que tratemos de compatibilizar la atención con la formación. Así que bueno, nos estamos encontrando entonces la semana próxima a las 11, ¿verdad? Sí, a las 11, la semana que viene. Como hoy, y les enviamos un abrazo a todas y a todos. Y bueno, ya Juan irá enviando material. Todo. Por mail le mandamos el contenido de esta primera parte y la presentación. Bien, bueno. Adiós. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Juan. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, que estén bien. Gracias, compañeros. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.